Bien, entonces tenemos tautología, contradicción y contingencia lógicas. Que primero, ¿qué es una tautología? Una tautología es una expresión lógica que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos o simples. Es decir, siempre, sin importar cuáles sean sus valores de verdad, nos va a dar un resultado positivo a la fórmula lógica. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo una fórmula lógica aquí que me dice si P y Q, entonces P. Si P y Q, entonces P. Ok. Iniciamos construyendo una tabla en la cual vamos a colocar primero una columna para cada uno de nuestros enunciados simples. Aquí tenemos enunciados P y Q. Aquí se presenta P, pero es el mismo P. Entonces, con una vez que lo pongamos, es suficiente. Y vamos a escribir todas las posibles combinaciones para los valores de verdad, que son estas. Una vez que tenemos ya escritas estas dos columnas, procedemos a analizar cómo está construida mi fórmula lógica, analizando cada uno de los conectivos, empezando desde el interior, que sería en este caso el conectivo que representa la conjunción. Entonces ponemos una columna donde analizamos la conjunción y sabemos que la conjunción solamente es verdadera cuando los dos elementos son verdaderos. Entonces, verdadero y verdadero, solamente este primer caso será verdadero, los otros tres van a ser falsos. Bien, luego tenemos el condicional. Aquí el condicional me establece la relación entre un antecedente y un consecuente. Aquí tenemos que tener muy claro cuál es la condición y cuál es la consecuencia, porque en ese orden tenemos que hacer el análisis del valor de verdad. Luego entonces aquí mi antecedente es este y mi consecuente es este, aunque en la tabla aparezca primero la P, entonces mi análisis yo lo tengo que hacer primero este y después este de acá. Entonces, la tabla de verdad para el condicional establece que solamente va a ser falso cuando el antecedente, es decir, P y Q, o sea, P y Q, sea verdadero. Aquí tenemos una posibilidad porque este es verdadero. Y el consecuente sea falso. Pero el consecuente es P y el consecuente P para este caso también es verdadero. Por lo que entonces el valor de verdad para este condicional es verdadero. Y todas las condicionales que tengan un antecedente falso en mi tabla de verdad son verdaderos. Por tanto, todas las posibilidades para esta combinación de valores de verdad según esta proposición son verdaderos. Por tanto, lo que tenemos es una tautología. Vamos a ver el siguiente caso. Para el siguiente caso tenemos lo que es una contradicción. En la contradicción resulta el caso contrario al anterior, donde vemos que todas las posibles combinaciones nos van a arrojar un resultado falso para la fórmula lógica que tenemos. Vamos a seguir este ejemplo.
donde tenemos la negación de P o Q y P. Iniciamos de la misma forma que el ejemplo anterior, escribiendo una columna para cada enunciado simple, donde vamos a escribir todas las posibles combinaciones de los valores de verdad. Si observan un poquito, van a notar que estas dos columnas son exactamente iguales al ejemplo anterior. Siempre es nuestro punto de partida. Cuando tenemos dos enunciados. La siguiente sesión veremos el caso cuando se nos presentan tres enunciados simples. Ahorita estamos haciendo ejemplos únicamente con dos enunciados como hicimos en la tarea anterior. Entonces, iniciamos con el análisis de la disyunción. No puedo empezar por la negación, porque la negación me niega toda la disyunción. Entonces tengo que analizar primero la disyunción. Para esta disyunción tenemos entonces que solamente puede ser falsa cuando los dos elementos son falsos. ¿Sí? Aquí solamente hacer la aclaración de que estamos usando la tabla de la disyunción inclusiva, de acuerdo al símbolo, donde solamente tenemos un falso. Si solo tenemos un falso, los demás son verdaderos. Pasamos al siguiente, que es la negación. Entonces vamos a negar esta disyunción. Quiere decir que lo que era verdadero se vuelve falso y lo que era falso se vuelve verdadero, porque estamos negando. Y por último, entonces llegamos hasta la conjunción que tenemos aquí. Entonces en esta columna ya tenemos toda mi proposición lógica completa, donde vamos a analizar entonces P, esta columna, y esta columna que niega la conjunción. Y sabemos que I solamente es verdadero cuando ambos valores son verdaderos. Si tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Lo que quiere decir que todas sus posibilidades, esta proposición me arroja un valor de verdad falso. Es una contradicción lógica. ¿Sí? Ya tenemos los dos primeros casos. Vamos a observar qué pasa con la contingencia. En la contingencia, bueno, lógicamente, si en uno es cuando todos son verdaderos, el otro es cuando todos son falsos, en este caso es cuando tenemos algunos verdaderos y algunos falsos. No todos los resultados son iguales. ¿Sí? Pues quiere decir que tenemos combinaciones de resultados verdaderos y falsos. Vamos a analizarlo con este ejemplo. El ejemplo me dice, no, si no P o Q, entonces P. Si no P o Q, entonces P. Vamos a ver. Iniciamos de la misma forma, asignando las posibles combinaciones de los valores de verdad para las proposiciones simples. Y posteriormente analizamos el disyuntor O. ¿Sí? Y entonces vemos que solo es falso cuando las dos proposiciones simples son falsas. Los otros tres serán entonces verdaderos. Vamos a la negación, entonces negamos estos valores. Si era verdadero se vuelve falso. Y si es falso se vuelve verdadero. Ok, entonces ya tenemos todo el antecedente. Tenemos todo el antecedente de mi condicional. Y vamos a analizar ahora el condicional. Pero tenemos
de nueva cuenta el orden invertido. Aquí está el antecedente y aquí está el consecuente. Tenemos un retrasado que está llegando. Bien, entonces, siguiendo el orden del condicional, primero el antecedente y después el consecuente, entonces, primero analizamos. Solamente va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, este caso, antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Los otros tres casos son verdaderos. Lo que quiere decir que entonces tenemos tres valores de verdad y uno falso, lo que implica entonces que esta proposición lógica es una contingencia o también llamada indeterminación lógica. Vamos a revisar un último ejemplo donde vamos a partir de una proposición completa, todo el enunciado. Dice determinar si la siguiente proposición es una tautología, contradicción o contingencia. ¿Sí? Entonces, el enunciado me dice, no estoy estudiando francés o no estoy estudiando chino. Tenemos que primero establecer nuestra fórmula lógica. Y aquí es donde tenemos la situación de las tareas, donde a algunos les falló, porque de repente me pusieron ahí fórmulas sin establecer cuáles son sus enunciados simples y por tanto no se puede analizar si la correspondencia con lo que escribieron con símbolos es correcto o no. Tenemos que identificar plenamente, como estoy haciendo aquí, quién es el enunciado P, quién es el enunciado Q. Entonces, una vez que ya tengo P, estoy estudiando francés. Es el enunciado más simple que tengo referente al estudio de francés. Estoy estudiando chino. Es el enunciado más simple en relación a estudiar chino, que es el enunciado Q. Mi fórmula lógica entonces para la proposición compuesta será no P, o sea, no estoy estudiando francés, o, porque es el disyunción que aparece acá, no estoy estudiando chino, o sea, no Q. No P o no Q. Es mi fórmula lógica. Pasamos a la tabla. Vamos a construir nuestra tabla y entonces escribimos. Igual que en los casos anteriores, siempre estas dos primeras columnas son iguales cuando tenemos dos enunciados, ¿sí? Todas las posibles combinaciones para los valores de verdad. Ahora, analizamos la negación de cada uno de ellos. Es decir, si este era verdadero, se vuelve falso, y al revés, si era falso, se vuelve verdadero. Lo mismo hacemos con Q. Si era verdadero, se vuelve falso. Si era falso, se vuelve verdadero. Para cada uno de los casos. Y por último, analizamos la disyunción. La tabla de la disyunción me dice que solamente es falso cuando ambos son falsos. Entonces, este valor es falso y por consiguiente los otros tres serán verdaderos. Observamos que tengo un resultado falso, tres verdaderos, y entonces ya podemos determinar si es una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Sí? Como tenemos tanto valores de verdad como valores falsos, entonces mi proposición es una contingencia o una
indeterminación lógica.